Roma no capturaba reinas para negociar, las capturaba para reprogramarlas. Esa es la primera verdad que casi nadie acepta. Durante siglos se repitió la versión higienizada, que el imperio castigaba para restaurar el orden, que su violencia era instrumental, que incluso en la crueldad existía un límite racional. Nada de eso era cierto cuando una mujer coronada caía viva en manos romanas. En ese caso la guerra ya había terminado, pero el castigo apenas comenzaba, y su objetivo no era político ni militar, era ontológico. Roma no buscaba vencer a la reina, buscaba demostrar que su existencia había sido un error. Aquí no hablamos de batallas, hablamos de condena. Si una reina puede ser reducida a un cuerpo útil para el espectáculo, ¿qué queda del concepto mismo de dignidad cuando el poder decide que debe ser destruida en vida? Aquí comenzó la condena. El error fue cometido en silencio, y una vez cometido no hubo marcha atrás. La primera creencia que Roma se encargó de romper fue esta, que la realeza vencida conservaba algún tipo de protección simbólica. La realidad era mucho más simple y mucho más brutal. Para Roma, una reina no era un símbolo sagrado, era un recurso narrativo, y como todo recurso, su valor dependía de cuánto pudiera ser explotado. Un rey muerto cerraba una guerra. Una reina viva abría un mensaje permanente. Zenobia de Palmira no cayó por ignorancia, cayó por cálculo. Observó un imperio agotado, emperadores que duraban semanas, legiones dispersas, fronteras abiertas, enfermedad, hambre, intrigas internas. Roma parecía seguir de pie solo por inercia. Zenobia no vio un gigante, vio un cuerpo cansado y actuó como actúan quienes creen que el momento histórico les pertenece. Tomó Egipto, cortó el grano, se proclamó Augusta. No fue un grito de rebelión, fue algo mucho más peligroso. Una afirmación de legitimidad. No desafió a Roma con insultos, la desafió ocupando su lugar. Ese gesto, más que cualquier ejército, selló su destino. Roma tolera al enemigo frontal, Roma tolera al bárbaro, pero hará a quien insinúa que puede reemplazarla. Cuando Aureliano tomó el poder, no heredó un trono, heredó una herida, y decidió cerrarla con hierro, no con discursos, no con pactos. Avanzó como una maquinaria sin rostro. Donde pasaban sus legiones no quedaban debates, quedaban cuerpos exhaustos, murallas inútiles y silencio. Palmira no cayó en una escena gloriosa, cayó por desgaste, gargantas secas, estómagos vacíos, cuerpos debilitados que ya no podían sostener una lanza ni una mentira. Y cuando Zenobia entendió que la ciudad no resistiría, intentó lo único que aún le quedaba: escapar con vida. La noche de la fuga no fue épica, fue animal. El aire frío del desierto cortando la piel, el sudor pegando la tela al cuerpo. Respiración acelerada. No había carrozas ni estandartes, solo la urgencia de cruzar un río antes de que la realidad cerrara el cerco. No hubo duelo, no hubo advertencia. Manos romanas la derribaron. El impacto fue seco, rostro contra tierra húmeda. El sonido no fue simbólico, fue físico. El sonido de un cuerpo perdiendo el derecho a ser tratado como algo distinto a materia conquistada. En ese instante exacto, Zenobia dejó de ser reina. Y Roma comenzó a decidir qué haría con lo que quedaba. La llevaron ante Aureliano. Él no celebró, no gritó, no necesitó humillarla con palabras. La observó como se observa un objeto antes de decidir su uso. Los oficiales pidieron la ejecución inmediata. Era lo lógico: espada, sangre. Mensaje claro para las provincias rebeldes. Aureliano negó. Un cadáver no enseña, un cadáver no camina, un cadáver no recuerda a nadie quién manda. Roma no necesitaba la muerte de Zenobia, necesitaba su continuidad controlada. La decisión fue tomada sin ceremonia. Viviría, pero viviría pagando. Uno por uno, sus consejeros fueron traídos, generales, filósofos, amigos. La acusación era irrelevante, la función era clara. Cada muerte era un recordatorio. Cada cuerpo que caía cerraba una puerta más a cualquier ilusión de retorno. La sangre alcanzó las sandalias de la reina. Ella no apartó la mirada, no por valentía,
por supervivencia. En Roma, incluso el gesto de cerrar los ojos podía ser interpretado como un acto de desafío. Cuando terminó el juicio, si ese teatro puede llamarse así, Zenobia ya no era una persona. Su estatus había cambiado. Legalmente, simbólicamente, físicamente. Era propiedad del Estado romano, inventariada junto al oro, las estatuas y el ganado. El viaje hacia Roma no fue un traslado. Fue un ensayo de humillación. En cada ciudad la sacaban, la mostraban. La multitud reaccionaba como se le había enseñado. Escupían, gritaban, lanzaban objetos. No era odio personal, era pedagogía imperial. Así termina quien confunde poder con autonomía. Cada parada erosionaba algo más profundo que el orgullo. Erosionaba la memoria de quién había sido. El triunfo no era una fiesta, era un ritual quirúrgico. Un mecanismo diseñado para reescribir la realidad frente a miles de testigos, animales exóticos, botín, dioses extranjeros reducidos a decoración. Todo tenía una función precisa, pero nadie miraba el oro. Todos esperaban el cuerpo correcto. Cuando Zenobia apareció, el ruido fue físico, vibró en el suelo. Las cadenas no eran de hierro, eran de oro macizo, pesadas, deliberadas, diseñadas para obligar al cuerpo a negociar cada paso. 2 asistentes sostenían los eslabones, no por compasión, para que el espectáculo no terminara antes de tiempo. El sudor borró el maquillaje, la multitud lanzó basura, las matronas señalaron. No veían a una estratega, veían una advertencia caminante. Cada metro de la vía era una cuenta regresiva. Al final, el templo. Arriba, sacrificios. Abajo, estrangulación. Así funcionaba el equilibrio romano. Sangre sincronizada, orden restaurado. Pero Zenobia no fue llevada abajo. Aureliano eligió algo más sofisticado. No la mató, la neutralizó. Villa, ropa romana, sirvientes, vida larga, silenciosa, anónima. Para una reina guerrera, ese destino era peor que la muerte. Vivir viendo cómo el mundo continúa sin ti, sin necesitarte, sin recordarte. Zenobia sobrevivió, y esa supervivencia fue su condena final. Roma no aplicaba un solo método, adaptaba el castigo al efecto deseado. A veces, la exhibición, a veces, la desaparición, y otras veces algo mucho más profundo, la destrucción emocional de un pueblo a través del cuerpo de su reina. Britania no ofrecía mármol, ofrecía barro, lluvia constante, frío que se filtra en los huesos. Allí Roma no necesitaba espectáculo refinado, necesitaba terror directo. Boudica creyó en la ley, en los acuerdos, en la palabra escrita. Creyó que un testamento podía proteger a sus hijas. Roma respondió con golpes. La ataron, la castigaron frente a los suyos. El mensaje fue claro. El linaje no protege, la carne obedece. Luego vinieron las hijas, no en secreto, a la vista de todos. No fue un exceso, fue una decisión estratégica. Al destruirlas, Roma borraba el futuro de la tribu. Usó cuerpos jóvenes como instrumentos administrativos. No hubo discurso, no hubo justificación, solo consecuencias. Creyeron haber ganado. No entendieron que habían encendido algo irreversible. Mientras limpiaba a sus hijas, algo se quebró en Boudica. No gritó, no suplicó. El silencio ocupó su lugar. Y Roma, una vez más, confundió silencio con rendición. Fue un error que pagaría caro. Este era el patrón, no una excepción, no un exceso aislado, un sistema. Y esto era solo el comienzo. Porque cuando Roma no quería exhibir, cuando no quería enseñar, cuando no quería dejar testigos, activaba su método más eficiente, el lugar donde los nombres se disuelven, donde la luz no entra, donde la historia deja de mirar. Eso viene después. El mecanismo romano no era improvisación, era procedimiento. Cuando una reina era capturada viva, el imperio activaba una secuencia que se repetía con variaciones mínimas, como una máquina bien aceitada. Primero, aislamiento. Luego, degradación pública. Después, elección del destino más útil. Todo estaba pensado para una sola cosa:
demostrar que el error no fue perder una guerra, sino haber existido fuera del control romano. En ningún momento se trataba de justicia. La justicia implica cierre. Roma no buscaba cerrar, buscaba prolongar. Zenobia entendió demasiado tarde que el verdadero castigo no estaba en las cadenas visibles. Estaba en la transformación lenta, en el proceso por el cual su identidad era desmontada pieza por pieza. Cada día en la villa romana era un recordatorio silencioso: la comida servida, la ropa limpia, los sirvientes obedientes, todo diseñado para crear una ilusión de normalidad que en realidad era una jaula sin barrotes. El cuerpo descansaba, la mente no. Cada gesto cotidiano era una negación de lo que había sido. No había lanzas, no había mapas, no había decisiones, solo tareas pequeñas. Ritmos ajenos. Silencio. Para una mujer que había comandado ejércitos, eso era una amputación más profunda que cualquier herida física. Roma no necesitaba vigilarla con soldados, la había reprogramado. Pero Zenobia no fue un caso aislado, fue un ejemplo refinado. En las provincias lejos del mármol y los rituales solemnes, Roma aplicaba métodos más directos, más crudos, menos preocupados por la estética y más enfocados en el impacto inmediato. Britania fue uno de esos laboratorios. Boudica no fue castigada porque representara una amenaza militar real en ese momento. Fue castigada porque recordó a Roma que el poder podía ser cuestionado. Y Roma no tolera recordatorios. Los elimina. Los latigazos no fueron suficientes por sí solos. Eran solo la introducción. El verdadero mensaje vino después, cuando el cuerpo de la reina ya estaba marcado, cuando la sangre aún no se había secado. Ahí, frente a todos, Roma hizo algo que no buscaba castigar a una mujer, sino romper una estructura completa: las hijas, arrastradas, expuestas, utilizadas, no como individuos, sino como extensiones del castigo. El objetivo no era el placer, era la aniquilación simbólica. En una sola escena, Roma destruyó pasado, presente y futuro. El linaje quedó contaminado, la autoridad quedó ridiculizada, el miedo quedó sembrado. Ese era el cálculo. Roma no subestimó a Boudica. Subestimó lo que ocurre cuando ya no queda nada que perder. El silencio posterior fue interpretado como sumisión. Fue un error clásico. Roma confundía silencio con obediencia porque estaba acostumbrada a que el miedo paralizara. Pero el miedo, cuando se acumula sin salida, se transforma. Boudica no respondió con palabras, respondió con organización, con fuego, con una violencia que no buscaba negociar ni sobrevivir, buscaba arrasar. Lo que siguió fue una carnicería que sorprendió incluso a los propios romanos. Ciudades reducidas a cenizas, colonos masacrados, un recordatorio brutal de que el terror, cuando se administra sin control, siempre regresa multiplicado. Roma recuperó Britania, pero el costo fue claro. Había aprendido algo que prefería no recordar, que incluso su maquinaria podía generar monstruos más grandes que ella misma. Mientras tanto, en el corazón del imperio, otro tipo de castigo se perfeccionaba. No el de la exhibición ni el de la humillación pública, sino el de la espera interminable. Algunos enemigos no eran útiles muertos, tampoco útiles vivos en libertad. Eran útiles suspendidos. Aquí entra la lógica que más tarde se repetiría una y otra vez: conservar al enemigo como promesa futura de victoria, alimentarlo lo suficiente, mantenerlo respirando, no por compasión, sino por cálculo. El cuerpo como inversión a largo plazo. Ese principio ya estaba en funcionamiento cuando Zenobia caminaba encadenada, y se aplicaría con mayor crueldad en los años siguientes. La grandeza romana se sostenía sobre una contradicción fundamental. Necesitaba mostrar control absoluto, pero ese control solo podía mantenerse si se demostraba continuamente. Por eso, cada reina capturada se convertía en una escena que debía ser explotada hasta el límite. No bastaba con vencerla, había que reescribir lo que significaba vencer. Una reina viva, humillada, degradada, convertida en objeto, funcionaba como una advertencia mucho más potente que cualquier legión. Decía sin palabras: esto es lo que ocurre cuando crees que puedes decidir tu propio destino.
Por eso Roma fue tan cuidadosa con Zenobia. No la destruyó de inmediato, la conservó, la mostró y luego la escondió. Cada fase cumplía una función específica dentro del relato imperial. Primero, la derrota visible, luego, la desaparición controlada. Finalmente, el olvido dirigido. Pero el olvido nunca es completo. Zenobia seguía viva. Y mientras respiraba, el imperio tenía que asegurarse de que no quedara nada de ella que pudiera ser recuperado. Ni mito, ni recuerdo heroico, ni martirio. Solo una mujer envejeciendo en silencio. Aquí es donde la crueldad romana alcanza su punto más sofisticado. No se trata de matar, se trata de vaciar, de permitir que el cuerpo siga funcionando mientras todo lo que le daba sentido ha sido arrancado. Ese método no deja cadáveres incómodos, deja supervivientes inútiles. Y para Roma eso era eficiencia pura. Este patrón, captura, exhibición, neutralización, no fue una anomalía histórica, fue una política, una que se aplicó siempre que el enemigo representaba algo más peligroso que una amenaza militar, una alternativa de poder. Las reinas no eran castigadas por perder, a gobernar, y eso es lo que convierte estos relatos en algo más que anécdotas sangrientas. Son la demostración de que el imperio entendía perfectamente una verdad que prefería no verbalizar, que el poder no se sostiene solo con ejércitos, sino con el control absoluto de los finales. Aún no hemos llegado al punto donde Roma elimina el espectáculo por completo. Aún no hemos entrado en el espacio donde el castigo deja de ser visible y se vuelve totalmente subterráneo. Eso ocurre cuando el enemigo ya no sirve ni siquiera como advertencia. Ahí, la historia se apaga. Y ese descenso no lo protagonizan solo reyes. Roma no siempre necesitaba gritos. Cuando el enemigo dejaba de ser útil como advertencia pública, el imperio activaba un castigo más profundo y más peligroso: hacer que alguien siguiera vivo sin existir. Aquí, la condena ya no busca humillar ante la multitud, busca vaciar por dentro. Existe una idea equivocada muy persistente, que desaparecer a alguien era un acto de misericordia. En Roma, la desaparición no era clemencia, era gestión del daño. Una forma de asegurarse de que ningún relato alternativo sobreviviera. Una reina viva podía inspirar. Una reina muerta podía convertirse en mártir. Una reina neutralizada no producía nada. Zenobia ya había cumplido su función simbólica. Había caminado, había sido vista, había sido reducida. Ahora debía desvanecerse sin ruido. La villa no era un premio, era una jaula sin barrotes. Cada día era idéntico, el mismo amanecer, la misma comida, la misma ropa romana, la misma sensación de estar ocupando un cuerpo que ya no pertenecía a nadie. No había órdenes que dar, no había decisiones estratégicas, no había mapas ni mensajes, solo tareas domésticas, conversaciones irrelevantes y una cortesía vacía que funcionaba como recordatorio constante. Estás viva porque ya no importas. Ese era el verdadero castigo. Roma entendía algo que muchos imperios nunca comprendieron, que la destrucción total no siempre requiere violencia visible. A veces basta con extender la vida más allá de su sentido. Zenobia respiraba, caminaba, dormía, pero cada uno de esos actos ocurría en un mundo donde su nombre había sido cancelado. No era prisionera oficial, no era ciudadana, no era reina, era un cuerpo administrado. Este mismo patrón se repitió lejos del mármol, lejos de los rituales refinados, en provincias donde Roma no se preocupaba por la estética del castigo, sino por su impacto inmediato. Britania fue uno de esos lugares. Boudica no fue castigada por representar una amenaza militar en ese momento específico. Fue castigada por algo más grave: recordarle a Roma que el poder podía ser cuestionado por una mujer. El castigo no fue improvisado. Fue público, frío, calculado. Primero, el cuerpo de la reina reducido a objeto. Látigos, gritos contenidos, sangre sobre el barro. El mensaje era simple: el linaje no protege, la corona no protege, el género no protege. Luego, el acto irreparable:
las hijas. No fueron atacadas en secreto, fueron utilizadas a la vista de todos. No fue un exceso emocional, fue una operación psicológica. Al destruirlas, Roma estaba destruyendo el futuro político de toda la tribu. No quedaba continuidad, no quedaba legitimidad, solo vergüenza, trauma y miedo. Roma creyó haber terminado el trabajo, pero el silencio posterior fue interpretado de la peor forma posible. Roma confundió silencio con obediencia, confundió dolor con parálisis. No entendió que cuando todo ha sido quitado, ya no queda nada que proteger. Boudica no respondió con discursos, respondió con fuego. La violencia que siguió no fue estratégica, fue personal. Ciudades arrasadas, colonos masacrados, cuerpos romanos apilados sin ceremonia. Durante un breve periodo el imperio probó su propio método desde el otro lado. Roma recuperó Britania, pero nunca olvidó la lección. El terror, cuando se administra sin límite, regresa. Mientras tanto, en el centro del imperio, se perfeccionaba otro tipo de castigo, uno menos visible, pero más duradero, el castigo de la espera infinita. Algunos enemigos no eran útiles muertos, tampoco libres, eran útiles suspendidos, conservados, alimentados lo justo, mantenidos con vida por una sola razón, ser utilizados en el momento adecuado. Este principio ya existía cuando Zenobia envejecía en silencio, y sería aplicado con una crueldad aún mayor en los años siguientes, cuando Roma decidiera que ya no necesitaba exhibir a nadie, solo desaparecerlos. Roma no gobernaba solo con legiones, gobernaba con finales diseñados. Un enemigo debía terminar de una de tres formas, como espectáculo, como sombra o como advertencia enterrada. No había cuarto destino, y cuando el imperio elegía la sombra, no dejaba testigos. Ese era el castigo reservado para quienes sabían demasiado, para quienes habían expuesto grietas internas, para quienes no podían ser convertidos en una historia cómoda. Zenobia, Boudica, otras cuyos nombres se perdieron, todas atravesaron la misma lógica. Primero el golpe, luego la exhibición, finalmente la desactivación total. Roma no necesitaba que fueran recordadas, necesitaba que no quedara nada que pudiera ser recuperado. Pero el sistema tenía una falla inevitable. La memoria no siempre obedece. Todavía falta descender más. Todavía falta entrar en el lugar donde Roma ya no exhibe, ya no domestica, ya no administra. El lugar donde el castigo deja de ser visible y se vuelve absoluto. Eso viene después. Roma creía dominar todos los finales. Creía que cada enemigo podía ser reducido a una de tres formas: exhibición, sombra o desaparición. Lo que no podía controlar era el momento exacto en que el propio enemigo negaba el desenlace. Ahí por primera vez, el imperio perdía el control del relato. Cleopatra no aprendió esta lección en un aula ni en un tratado. La aprendió mirando cuerpos. Miró a su hermana arrastrada. Miró el asilo sagrado convertido en teatro de muerte. Miró cómo la compasión romana duraba lo que tardaba en cambiar el clima político, y entendió algo esencial. Roma no mata por odio, mata por utilidad. Mientras un cuerpo sirve, se conserva. Cuando deja de servir, se elimina. Octavio no quería destruir a Cleopatra. Quería poseer su final. Necesitaba su cuerpo caminando encadenado, su rostro extranjero validando una nueva era, su humillación cerrando el ciclo de la guerra. No era venganza, era arquitectura política. Por eso insistió en capturarla viva. El encierro en el mausoleo no fue pánico, fue cálculo. Piedra cerrada, aire espeso, silencio diseñado. Afuera, las legiones respiraban victoria. Adentro, una mujer contaba segundos con precisión quirúrgica. No había rezos, no había lamentos, había evaluación. Cuando los romanos irrumpieron, no encontraron resistencia, encontraron vigilancia, desarme, control absoluto. Octavio no necesitaba violencia visible, necesitaba conservar el objeto intacto. Permitió el entierro de Marco Antonio, no por misericordia, para que ella se recompusiera, para que comiera, para que su cuerpo recuperara forma. El triunfo exige estética.
Cuando Octavio entró a verla, no habló como conquistador. Habló como administrador, promesas vagas, tono condescendiente, ojos calculando. No veía a una reina, veía un de uso. Cleopatra lo entendió en ese instante. No había negociación posible. La información decisiva llegó en un susurro. 3 días, barcos listos, Roma, cadenas, escupitajos, un final público diseñado para borrar cualquier resto de soberanía. La sentencia no estaba escrita en pergamino, estaba escrita en la lógica romana. Cleopatra eligió el único movimiento que Roma no podía revertir. No fue impulso, fue maniobra final. Se bañó, se vistió, comió, escribió una carta breve, precisa, la entregó, esperó. Cuando Octavio leyó la primera línea, entendió que había perdido algo que ninguna legión podía recuperar. Corrió, gritó, ordenó. Roma llegó tarde. La escena no fue sangrienta, fue inutilizable. Cleopatra yacía inmóvil, el cuerpo intacto, el rostro sereno. Las criadas muriendo a su lado, ajustando la diadema con manos temblorosas. No había lucha, no había caos, no había espectáculo. El imperio había sido negado. Octavio ganó Egipto, ganó oro, ganó territorio, pero perdió la escena central, y sin escena, el triunfo queda incompleto. La solución fue patética, una efigie, una mentira arrastrada por las calles. Roma aplaudió, pero supo que la reina real había escapado del control romano. Supo que por una vez el castigo no había llegado a completarse. No todas tuvieron esa opción. Muchas no murieron, no fueron exhibidas, no fueron exiliadas con nombre y villa, fueron consumidas lentamente, en matrimonios impuestos, en rutinas domésticas, en vidas largas sin voz. Roma perfeccionó ese castigo porque no produce mártires, produce residuos. Zenobia envejeció, respiró, comió, durmió. Cada noche, al cerrar los ojos, regresaba el peso, no el del oro, el de los nombres entregados, el de las decisiones tomadas bajo amenaza, el de la supervivencia comprada. Roma no necesitaba vigilarla, la había vaciado. Ese método no deja cadáveres incómodos, deja cuerpos funcionales sin historia. Hubo, sin embargo, quienes Roma decidió no exhibir ni domesticar, quienes sabían demasiado, quienes habían expuesto grietas internas. Para ellos, el imperio reservó el castigo más eficiente, la anulación total, sin desfile, sin registro, sin memoria. El lugar no necesitaba nombre. Bastaba con la oscuridad, piedra húmeda, aire rancio, silencio absoluto. El castigo no era la muerte, era la espera sin testigos. Roma entendía que hay destinos peores que morir, destinos donde el tiempo se convierte en arma, donde cada día adicional erosiona algo que ya no puede repararse. Ese era el fondo del sistema. Y aún así, el sistema tenía una falla estructural, la memoria. Porque aunque Roma controló cuerpos, no pudo controlar la lectura posterior. No pudo impedir que, siglos después, alguien reconociera el patrón. Que alguien entendiera que no se trataba de civilización ni de ley. Se trataba de gestión del miedo. Roma no gobernó por superioridad moral, gobernó porque hizo del castigo un idioma universal. Cadenas, barro, oscuridad, silencio, un lenguaje que no necesita traducción. Cuando cayó, no hubo inversión del ritual, no hubo desfile inverso. Hubo fuego, saqueo, gritos, la misma violencia, sin coreografía. El imperio que digirió reinas fue digerido. Hoy admiramos el mármol, los acueductos, las leyes, pero si se rasca la superficie, aparecen huesos, aparecen nombres rotos, aparecen coronas convertidas en peso físico, aparecen mujeres reducidas a función narrativa. Roma no solo conquistó territorios, conquistó finales, y las reinas que cayeron vivas aprendieron la verdad más cruel, que hay destinos peores que la muerte, y que el error no fue perder una guerra, sino creer que Roma permitiría otro desenlace. El silencio cae, la piedra permanece, la condena queda expuesta.